Dios les bendiga, queridos hermanos, les saludo en la paz del Señor. Es un gozo poder dirigirme a ustedes en esta noche a través de este medio, ¿sí? Para compartir brevemente la palabra de Dios en estos tiempos tan convulsionados, tan difíciles, de tanta incertidumbre, pero nosotros como creyentes en Cristo, teniendo la confianza y la certeza de que el Señor está con nosotros en toda situación y en todo momento de la vida. Quiero leer el Salmo 46 para comenzar, y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. La palabra del Señor nos exhorta, nos enseña, nos anima a confiar en Él, ¿sí? Y a esperar en el Señor, estar quietos. Hay tiempo en que tenemos que trabajar. Ahora pareciera que el tiempo es estar quieto, porque así se ha dispuesto para estos días, por esta situación que aqueja al mundo, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos habla a nosotros como sus hijos. El mundo está convulsionado, el mundo está preocupado, están llenos de miedo, tienen incertidumbre, porque la muerte anda rondando con este asunto de esa pandemia. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor será exaltado en medio de toda situación, que el Señor está con nosotros y Él es nuestro refugio. El Señor nos guarda de todo mal. Nosotros como hijos del Señor no tenemos que en todo esto entrar en pánico, tener miedo, sentir temor, sino que tenemos que clamar a nuestro Dios. Es el tiempo, hermanos, que tenemos que clamar a Dios. Tiempo ahora tenemos de sobra, ¿sí? Porque estamos en nuestros hogares. Entonces, qué bueno que podamos acercarnos más a Dios confiadamente, amén. Es bueno acercarnos más al Señor buscando de su presencia en estos días, porque eso va a llevar a una mejor intimidad con nuestro Dios. Eso nos va a llevar a que nuestras vidas sean avivadas. Eso nos va a llevar a que podamos comprender para este tiempo cuál es el propósito que tiene en todo esto. Queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, amén. En medio de toda esta situación, no tenemos que nosotros como el mundo entrar en pánico, en temor, en tener miedo, porque nosotros confiamos en un Dios poderoso que está en control de la situación y que todo esto lleva a los propósitos divinos. Por eso nosotros como Iglesia del Señor en este tiempo tenemos que estar atentos a la voz del Señor, tenemos que acercarnos más a Él en oración, ya que tenemos tiempo, el mundo se ha paralizado, estamos en nuestros hogares, entonces busquemos tener más intimidad con Dios, buscar del Señor cada día más, ser fortalecidos, renovados en nuestras fuerzas, amén, porque las situaciones vienen, pero el Señor siempre nos saca en victoria. El miedo y el pánico están a nuestro alrededor, pero nosotros estemos confiados en el Señor. Israel se encontró después de haber salido de Egipto, ¿sí?, hacia la tierra prometida, se encontró acampado frente al Mar Rojo y allí su enemigo
el faraón y los egipcios venían tras ellos. Entonces se encontraron en un momento acorralados. Por un lado tenían el mar, del otro lado tenían a su enemigo, y entonces una situación angustiosa, difícil, de mucho temor. Dice la palabra del Señor que los hijos de Israel tuvieron gran temor, que temieron en gran manera cuando levantaron sus ojos y vieron al enemigo. Pero dice también la palabra del Señor allí en Éxodo 14, versículo 10, no solo que temieron en gran manera a la situación de peligro sobre sus vidas, sino, dice también, y clamaron a Jehová. Entonces, hermanos, sabemos que esa es la solución práctica que tenemos nosotros como hijos de Dios. Clamar al Señor para que el Señor tome el control, para que el Señor actúe, para que el Señor entonces se glorifique en todo esto. Lo que la palabra de Dios nos indica una y otra vez, hermanos, es que tenemos que nosotros confiar, pero tenemos que clamar, no tenemos que tener miedo, tenemos que presentar nuestras peticiones delante del Señor en oración. Por eso, hermanos, eso es lo que debemos hacer en estos días. Tenemos que nosotros, en medio de toda esta situación, de toda esta convulsión en el mundo, a la cual no somos ajenos, nosotros tenemos que clamar al Señor, a nuestro Dios. Esa es la solución práctica que nos deja el Señor en su palabra. Entonces, hermanos, así como el pueblo del Señor clamó en medio de esa situación, nosotros también estemos en oración, en clamor, como hijos de Dios, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el Señor obre en su misericordia, para que el Señor cumpla sus propósitos, su voluntad. Amén. Entonces, clamar al Señor pidiendo misericordia, su intervención. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está en el control de todas las cosas y que todas estas cosas llevan a cumplir el propósito divino. Así que, hermanos, adelante en el Señor. Dice su palabra: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces sabemos que si nosotros clamamos a Dios, el Señor estará atento a nuestro clamor. Mire lo que dice el Salmo 121. Dice: no se dormirá el que te guarda. Entonces seremos guardados por el Señor. Tenemos la protección del Señor. Amén. Oramos y confiamos en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Para el que tiene fe, dice la palabra, todo es posible. No hay nada que Dios no pueda hacer. En medio de aquella situación, cuando el pueblo se encontraba atrapado entre el mar y su enemigo, sucedió lo que el Señor hizo. El Señor obró con poder. El Señor puede hacer todas las cosas. Lo que nosotros no podemos resolver, el Señor lo puede hacer. Por eso, hermanos, dejemos que en este tiempo el nombre del Señor sea glorificado. Lo que sucedió allí fue que el mar se abrió delante de ellos, el mar se abrió y ellos pasaron en seco. No así el enemigo que pereció allí, se quedaron allí murieron. Pero el pueblo del Señor pasó en seco en medio del Mar Rojo, y esto lo hizo Dios para salvación de su pueblo. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas. Por eso, hermanos, creo yo que esta situación, estemos quietos y estemos esperando que el Señor va a obrar. Creo, hermanos, que como iglesia, en este momento, el mar se estará abriendo en toda esta situación delante de nosotros. Confiemos en el Señor, hermanos, la presencia del Señor va con nosotros, así lo dice en su palabra, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, queridos hermanos, no tengamos temor, sino que estemos firmes en el Señor, en su palabra. Eso es lo que Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y creo, hermanos queridos, que este tiempo de estar quietos y esperando en Dios es muy bueno, aprovechando para tener más comunión con Él, más intimidad con el Señor. Amén. Esto hará que nuestras vidas sean fortalecidas, que nuestras vidas sean avivadas. Preparémonos para un gran avivamiento. Yo creo que el mar se está abriendo delante de la iglesia del Señor en este tiempo,
vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos buenos. El Señor se ha de glorificar en toda esta situación, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que aferrarnos más a Cristo y estar tranquilos, porque el Señor nos guarda. Para terminar, en Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que, hermanos, no estemos inquietos, no estemos preocupados, ¿verdad? No estemos temerosos, sino que tenemos que confiar en el Señor. El Señor es nuestro ayudador. Amén. Que el Señor les bendiga muy, pero muy ricamente.